7:11 de esta mañana de jueves 23 de julio que yo haya encontrado. Esta es la única canción que nombran a Erika por algún sitio. Santa Erika no existe, pero por ahí, pues... que Valentines y Pedros yo encuentro en muchas canciones. Valentín Ollanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, Pedro y a los oyentes. Y Pedro Martín, muy buenos días. Erika, Valentina, audiencia, muy buenos días. Esto por ponerle un poquito pues de mambo, como se llama la canción. Y de queja, de reivindicación. Ay, Pedro, estoy un poco impertinente. ¿Qué te voy a decir estos días? No, pero no soy la única, ¿eh? No tiene por qué ser una impertinencia reivindicar algo que es lo que piensas. A ver, la realidad es que yo no me merezco ser santa. Ni yo, ni ninguna Erika que haya conocido. Bueno, en fin, un día más que amanece con muchísimo... Bueno, no sé si... es que el viento afloja un poquillo a esta hora de la mañana, pero después vuelve otra vez. Estoy un poco cansada. Sé que lo digo todos los días, pero a ver si afloja algo. Óigame, hablando del viento, que siempre el viento me lleva a pensar en sucesos y en este tipo de cosas. Normalmente el ayuntamiento no hace este tipo de aclaraciones, pero sí que ha querido hacerla en este caso por un poco, pues por todo lo que se ha generado. Nos ponemos a especular por qué habrá pasado una cosa, por qué habrá pasado la otra. Recordarán ustedes el atropello que en un momento inicial de asistencia nos hablaron de 2 heridos de gravedad, un joven de 17 años, que era el más grave, y una joven de 18 que fueron atropellados pues este martes, si no me equivoco, en la vía medular. Pues bien, digo que no suele hacer el ayuntamiento este tipo de comunicados, pero bueno, lo han querido trasladar desde la policía local de Arrecife. Han descartado que el exceso de velocidad haya sido la causa del atropello de 2 jóvenes ocurrido este martes. Según el atestado, ambos cruzaron la calzada tras bajarse del vehículo y fueron alcanzados por otro turismo que circulaba correctamente. El ayuntamiento ha querido aclarar esta información tras la aparición de versiones contradictorias en algunos medios, también en los comentarios, en las redes sociales, y confirma además que los 2 jóvenes recibieron el alta hospitalaria durante la misma tarde del accidente, Pedro. Bueno, pues está bien, ¿no? Para aclarar y sobre todo para no crear cierta alarma en torno a la movilidad o a la forma de conducir por parte de las personas, de los usuarios aquí en Arrecife, ¿no? Pues yo creo que poco más se puede decir, alegrarnos de que los 2 jóvenes ya hayan recibido el alta e intentar evitar, porque creo que no sé si a colación de esta situación, de este atropello, o porque ya se estaba detectando, si hay ciertas quejas a la hora de acercarte por algunas zonas o sobre todo de estacionar relacionado con taxis, con guaguas en algunas zonas de la medular, ¿no? Eso se puede ir paliando, pero bueno, mientras se tomen todas las medidas necesarias para que se cumplan con las normas de circulación, pues... Es verdad que hay una sensación, yo al menos ayer estuve golisneando un poco los comentarios en redes, no suelo hacerlo porque creo que es malo para la salud, pero estuve viendo los comentarios justo de esa noticia y sí que es verdad que hay mucha gente, muchos usuarios, que sienten que muchas veces se va muy rápido, incluso dentro de la capital, y yo ahí coincido, Valentín. Sí, lo que pasa es que, te quería comentar que yo, por ejemplo, no sé lo que han dicho las redes sobre este accidente o sobre cualquier otro, ¿no? Me extraña que el ayuntamiento, porque vamos a ver, los medios de comunicación... Ha salido en medios. Pero los medios de comunicación, normalmente lo que hacemos es la información que nos pasa emergencias, ¿no? Del Cabildo. Entonces, emergencias no entra en valoraciones, no te dicen, no, es que el accidente fue porque iba borracho, no, porque el accidente fue porque iba a mayor velocidad. Simplemente te cuenta el suceso, y así el medio de comunicación quiere investigar o lo que sea, pues podrá investigar, pero normalmente los medios lo que hacemos es publicar un poco la información que te da de emergencia, y ahí no se entra tampoco en valoraciones porque no le corresponde, porque cada vez que hay un accidente de tráfico hay un atestado que tiene que hacer la policía, que en redes la gente haya dicho, no, porque que iban a mucha velocidad, yo lo vi, lo que sea, ya ahí no entro, ¿no? Pero me extraña que el ayuntamiento salga un poco a decir que no fue porque iba a más velocidad ni nada. Ahí se abre un atestado, lógicamente, porque es un accidente y un atropello, y entonces hay una responsabilidad, bien sea del que te atropella o de las personas que a lo mejor no pasan por un paso de peatones y cruzan por la carretera. Quiero decir que el delito para la policía en este caso, y más vale que el ayuntamiento salga a decir que es que no me extraña bastante, la verdad. Bueno, se han publicado distintas informaciones, yo sí comprendo el sentido de la nota, entiendo lo que quiere hacer el ayuntamiento. ¿Pero hay algún medio que haya dicho algo al respecto? Bueno, no voy a entrar ahí, simplemente el ayuntamiento
ayuntamiento considera. Y oye, ¿sabes qué? Solo por saber que les dieron el alta, yo agradezco que lo hayan enviado. Fíjate lo que te digo, porque Sí, yo porque se hablaba de que me quedé uno- preocupadísima. Claro, de que había sido con algo bastante más grave, que uno de ellos estaba grave. Entonces, claro, pues... Sí. Bueno, por cierto, que el Consorcio de Seguridad y Emergencias, y ya por cerrar un poco capítulo, que esto no es sucesos, pero que han hecho balance del primer semestre de este año y aportan unos datos. Hablan de un incremento de las incidencias de un 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Atendieron en concreto 792 incidencias. La lógica nos dice, y los datos lo confirman, que Arrecife concentró el 41% de las intervenciones, seguida de Yaiza y de Teguise. La Graciosa registró 26 servicios. Destacan 195 asistencias técnicas, 178 incendios, 79 rescates, 25 de ellos a senderistas. Y además hablan de que los incendios de contenedores descendieron más de un 40%. Esa es buena noticia. Sí, esa buena. Y yo decía antes, digo, pese a lo que pueda parecer, Pedro, pese a lo que pueda parecer. Suele ser por épocas, ¿no? No sé si la persona que nos acostumbró en algún momento a quemar contenedores de forma asidua y pues ya se le ha quitado esa patología de forma de delinquir, etcétera, etcétera. Si en algún momento también ha habido ciertas sospechas de que no era solo uno, que si eran muchos, o incluso las últimas especulaciones decían que sobre todo cuando hay acontecimientos, aglomeraciones, etcétera, que lo juntas con espectáculos, efluvios de alcohol, pues también suele incrementarse. Parece que la cosa está más calmada, que no les ha dado por eso, y sobre todo pensando en que siempre puede ir un poquito más allá. Lo que no sé yo, no mire las estadísticas, es cómo está el tema de la quema de coches, porque ahí sí que parece que no ha ido descendiendo. A lo mejor las estadísticas también dicen todo lo contrario. Y después estar contento y orgulloso del pedazo de cuerpo de seguridad y emergencia que tenemos en la isla de Lanzarote, que están para quitarte un anillo que se te queda atascado y que no eres capaz de quitártelo ni con jabón ni con saliva, de cualquier mascota que evidentemente para mucha gente no, pero para muchísimos pues nos es un sufrimiento verlo que puede estar en peligro o que tiene que ser rescatado, etcétera, etcétera, o después ya temas ya pues de bastante relevancia de mi punto de vista, que para cada uno el personal es el relevante, pero temas de accidente, de rescate en montaña, de rescate acuático, es que están en todos lados, que la verdad es que se han ido diversificando y profesionalizando de una manera que evidentemente los resultados que se obtienen cuando van a competir, sobre todo para medir su pericia, pues ahí están. Bueno, quiero ir con más asuntos. Hay uno especialmente, y sobre todo porque afecta a la principal preocupación de la sociedad, que es la vivienda, que me gustaría comentar, porque además esto ya es una opinión teórica mía. Creo que este es el peor cuello de botella o uno de los peores cuellos de botella que puede llegar a tener la vivienda a la hora de construir en nueva vivienda. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, esto tiene como muchos pilares, tiene la parte estatal, la parte autonómica y la parte de los ayuntamientos, y esa, la de los ayuntamientos, es la que reclamo yo siempre. Digo, oigan, agilizar las oficinas técnicas. Por ejemplo, a Arrecife hemos visto cómo se le ha dado un impulso a la concesión de licencias para que se construya nueva vivienda, porque al final, egoístamente hablando, yo no voy a acceder a una vivienda pública, que esas también hay que pelearlas, pero yo no cumplo esos requisitos, pero sí necesito acceder a una vivienda y que se alivie el precio. En este sentido, el Parlamento de Canarias acaba de aprobar la nueva ley que agiliza las licencias urbanísticas y fomenta la construcción de vivienda protegida y asequible. El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, hablaba de un paso decisivo para eliminar los obstáculos que durante años han ralentizado la construcción de vivienda en Canarias. Es una ley que permitirá reducir plazos administrativos, aprovechar suelo ya transformado y crear la figura, y esto es importante, de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias que no pueden acceder ni a la vivienda pública ni al mercado libre. Valentín. Sí, no, y además tiene la crítica de la oposición que no lo entiendo. O
¿sabes? No entiendo que se esté exigiendo, que todos estemos exigiendo que se tomen medidas que sean eficaces para poder agilizar la construcción de vivienda, y cuando se toma alguna medida siempre está, digamos, la carga ideológica de la oposición, porque resulta que es que esto te permite que, creo, eso fue lo que leí, que colegios de arquitectos, por ejemplo, puedan emitir informes, que eso de alguna forma facilite. Es decir, entonces da la sensación de que para la oposición el hecho de que se utilice, digamos, los convenios o los acuerdos público-privados, porque en este caso serían privados los que intervendrían, que es por ejemplo el colegio de arquitectos, y que puedan emitir informes que agilicen la concesión de licencias, me parece positivo por parte del gobierno, y me parece que es que poner piedras en el camino por parte de la oposición. Te lo juro que no lo entiendo. Estamos pidiendo medidas eficaces, se están poniendo sobre la mesa muchas, algunas no funcionan, pues lo estamos viendo, y cuando no sé, cuando tú pones medidas, oye, vamos a ver si esto agiliza, o qué nos están diciendo la oposición, que es que el colegio de arquitectos va de repente a controlar el urbanismo en Canarias. No sé, la verdad que no lo entiendo. Yo, sin conocer la medida en profundidad, por ejemplo, con respecto a lo que dice Valentín, yo espero, porque siempre han tenido que emitirse informes. Tú no sé ese informe, pero para que presentes un proyecto en la oficina, sí, en tiene que estar visado. Tiene que estar visado, y por tanto tiene que estar revisado y adaptado. Si esto significa que no tenga que estar pendiente de algún tipo de aprobación más, a lo mejor de la firma del mismo arquitecto que está colegiado en el mismo colegio, pero en esa oficina técnica, o que no tiene que estar colegiado, creo, porque cuando trabajas en las oficinas no tienes por qué colegiarte o dar, bueno, no lo sé, son rollos de ellos, pero sí es verdad que si todo un colegio de arquitectos ya lo tiene, ya ha comprobado que cumple con todos los códigos técnicos, pues, y con todas las normas urbanísticas, pues no se entiende muy bien para qué tiene que haber otro arquitecto que tiene la misma formación, que se rige por los mismos parámetros o las mismas normas, tener que aprobar. Espero que por lo menos signifique que si está avisado o si está informado por parte del colegio, no haga falta después que el técnico de turno tenga... No, pero es que no he terminado ahí. Bueno, con respecto a eso, ¿quieres aclarar esto? ¿No, sí, porque vale. La norma establece nuevos mecanismos de colaboración con los ayuntamientos para agilizar esa concesión, manteniendo en todo momento las competencias municipales y el control público sobre los procedimientos. Los municipios que lo estimen podrán incorporar informes técnicos elaborados por entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios, reduciendo los tiempos de tramitación sin renunciar a las garantías de legalidad. Uh-huh. Que tampoco lo deja muy claro, pero bueno. Sí, habría que entrar en la letra pequeña, sobre todo para esa duda que está planteando Pedro, que es yo creo que es para mí es lo más interesante de lo que he visto, porque agilizar después la concesión de licencias es un tema que depende de un poco de la actividad que tengan las oficinas técnicas, etcétera, pero la posibilidad de de agilizar, y que sean los colegios de arquitectos los que de alguna forma ya al visar un proyecto ya eso vaya a mí, se nota que tener una posterior supervisión. Yo creo que vamos, yo le pondría el cuño directamente. Esperemos, porque sobre todo aminoraría la carga de trabajo que se tiene en muchísimas oficinas técnicas de las que conocemos aquí en Lanzarote. Ya en otros sitios de Canarias no lo conozco. Por otro lado, el tema de la vivienda incentivada me parece también un gran acierto, porque probablemente son de las grandes olvidadas, cuando no hace falta solo vivienda de protección pública, sino vivienda incentivada, que supongo yo que también que habrá personas que no cumplan los requisitos porque ganan más que los requisitos que se exigen para tener acceso a una vivienda de protección pública, pero que tampoco se llega a tener acceso a una vivienda de renta normal o de pago normal, de precio normal, porque es que están los precios por las nubes. Y después, con respecto a los tiempos que se tardan en la concesión de licencias de vivienda de protección pública, nada más que un dato. ¿Saben cuándo empezó? Bueno, Valentín seguro que sí. Yo no sé, te lo digo por ti, por si no sé si estabas por aquí en esa época o no, Erika. Todo el tema para poder hacer las viviendas de manejo empezó en la legislatura de Eva de Anta. Que empezaron primero con el tema de las escrituraciones, no sé qué, para entregar las viviendas. Después Astri fue la que entregó las viviendas a Visocan, podrá ser, o la otra empresa. Hay dos empresas del gobierno canario, ICABI, o el ICABI, pero es que estamos hablando de 8 o de 12 años.
Sí, eso no es ni medio normal, que a lo mejor hay un niño, una familia que tiene un niño de 3 años y va a poder entrar en una vivienda, hacerse una vivienda cuando tiene 15, que esto no tiene ni pie ni cabeza. Sí, es que, mira, recordando un poco lo que pasa con Montelón, con la absolución de todos los casos relativos al caso Monte Carlo, él ha comentado que, bueno, que dimitió en el 2016, es decir, en 2016 fue cuando entraría Eva de Anta. Estamos hablando de 10 años. 10 años para una promoción que de 200 viviendas. Ese es el ritmo al que se va, con lo cual, es decir, hay que agilizar los procesos previos, porque que si no es imposible. Aquí, porque después lo que es iniciar la construcción tampoco ha ido tan lento. Y quiero decir, me parece que por lo menos lo que es construir el edificio en sí que ha sido, bueno, no sé, que ha llevado 2 años a lo mejor. Esta ley así. es más amplia, ¿vale? Y yo creo que lo conveniente será que en los próximos días hablemos con alguien experto en la materia, que se haya leído, como dicen ustedes, la letra pequeña, a ver cómo se articula, porque aquí no vamos a tirarnos a la piscina. Pero al ser amplia, no solo habla de la vivienda asequible incentivada o de esas colaboraciones y los ayuntamientos, que ese lo veo yo como un escollo. Los ayuntamientos tienen que querer, tienen que estimar lo oportuno para llevarlo a cabo. Y aquí hay ayuntamientos o alcaldes que han dicho que no quieren, ¿eh? Vale, pues bueno, la ley está. Otra cosa es que quieran acogerse a ella. Digo que esa norma también incorpora mecanismos para facilitar la ejecución anticipada de viviendas protegidas, agilizar la actividad de las cooperativas de vivienda, reforzar la función social del parque público de viviendas y establecer criterios de adjudicación que prioricen a quienes más lo necesiten. Hablan de incrementos en transparencia. Quiero decir que es una norma amplia. Entonces, yo creo que lo conveniente es que abordemos el detalle, o sea, me lo apunto como deberes, de ampliar este tema. Y ya de paso, pues que me explique qué es eso de que los ayuntamientos que lo estimen, porque tampoco entendería por qué un ayuntamiento se negaría. No pierden nada de... Porque si está por ley, es decir, si hay un promotor que quiera construir y te dice, oye, lo tengo visado yo por el Colegio de Arquitectos, no te podrías negar, digamos, a darle la licencia de obra, supongo. Es decir, ¿no? A lo mejor no ley opcional. No es que no es que te niegues, es que en primera instancia tienes que acreditar, o sea, como ayuntamiento entiendo, lo que he entendido de esta información es que tienes que decir cuáles son tus entidades acreditadas, colegios, entiéndaseme, no es una entidad, sino un colegio profesional o una entidad, cuáles el ayuntamiento cumplen los requisitos, el ayuntamiento certifica que esas entidades cumplen con los requisitos y bien, van a trabajar para aliviar esa carga, entiendo yo, en las oficinas técnicas. Pero como insisto, en que tienen que querer y como tú decías antes, aquí todos un poco se piden medidas pero luego se critican cuando se ponen en marcha. Yo espero y deseo que den igual aquí los colores políticos, porque yo ya me estoy anticipando, no sé si me están la siguiendo. oposición ya lo he oído decir, creo que a Nueva Canaria, algo así como la privatización del urbanismo. Digo, pero bueno, pero es que ya tiene carga ideológica, pero al máximo. O sea, que ni siquiera confiamos en el papel que pueda jugar un colegio de oficial de arquitectos. Es curioso porque si se refieren a privatización de urbanismo, que yo sepa, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria tiene un patronato de la oficina urbanística, tiene una especie de patronato para la agilización de licencias en torno a las viviendas allí o a los edificios o de cualquier tipo de licencia en Gran Canaria, que era algo que se pensó en algún momento para intentar agilizar. Yo supongo que los entes asociados a esto de los que habla la ley serán pues los colegios profesionales y también este tipo de instrumentos. Yo creo que estaría bien, pues eso, a ver si algún representante del Colegio de Arquitectos nos puede dar eso, la información sobre la letra pequeña para ver si efectivamente la medida puede ser efectiva y sobre todo por qué se critica, ¿no? Por parte de la oposición. Ya digo que creo que aquí lo que están utilizando es una carga ideológica que no tiene mucho sentido, porque lo que se persigue es que haya más viviendas en el mercado. Mira, ahora las promociones que hay en Arrecife están bordeando 245, depende, pero las nuevas promociones que he visto así, esas por ejemplo entrarían dentro del catálogo de las que están subvencionadas de alguna forma por el gobierno de Canarias para los menores de 35 años. O sea, es que te dan, digamos, te avalan lo que no te avala el 95% de la hipoteca. Sí, exactamente. Ahí entrarían este tipo de promociones, cosa que me parece bien. La cuestión aquí es tomar las
medidas. Y yo creo que el gobierno ha estado, adoptando diferentes medidas, que algunas hemos visto que no son efectivas, porque esto no se arregla de un día para otro, pero están poniendo argumentos sobre la mesa, ¿no? Leo un mensaje de un oyente. Dicen: Taiki, 30 propietarios llevamos esperando más de 20 años para que el ayuntamiento nos dé una solución en la zona de actuación 12, y en su momento no la recepcionó. No, es una unidad de actuación que afecta en este caso al municipio de Tigre. Así que bueno, yo supongo que el tema de urbanismo habrán afectados por todas partes, porque al fin y al cabo lo que hablábamos de lo que comentaba Erika del cuello de botella, ¿no? Y esa situación que se produce en los ayuntamientos, y que, por ejemplo, Arrecife tuvo un problema gordo durante años, pero que ha conseguido revertirlo. Yo, desde mi punto de vista, Arrecife es una de las oficinas técnicas, junto con San Bartolomé, que mejor trabajan aquí en Lanzarote. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Después recuérdenme que volvamos a Recife, para comentar una cosilla de un programa de bienestar social, que me resulta interesante hacer esa reflexión. Pero antes, vamos a ir a hablar de otro tema. Llevamos 2 días consecutivos, Pedro, de entrevistas que me gustan un montón, porque aprendemos un montón. Les cuento que hace unos días el gobierno de Canarias publicaba una información en la que informaba sobre las mariposas, pero sobre las mariposas en el Parque Nacional de Timanfaya, y cómo éstas funcionaban como termómetros para averiguar la salud ambiental del ecosistema volcánico, y revelaban datos muy interesantes que vamos a compartir y a tratar pues con una persona que se dedica justamente a trabajar, a hacerle un seguimiento a estas mariposas. Ella es bióloga de Traxa en el Parque Nacional de Timanfaya. Rosa Betancor, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos y estar con nosotros. Bueno, decía, las mariposas de Timanfaya, termómetros para averiguar la salud ambiental del ecosistema volcánico. Pero esto requiere unos seguimientos, como planteaba, a estas mariposas. A mí me gustaría saber si esto forma parte de un proyecto, un programa. ¿Desde cuándo se realizan estos seguimientos a las mariposas en Timanfaya y con qué objetivos? Bueno, en Timanfaya el seguimiento se está haciendo desde el año 2019, es bastante reciente, y es cierto que este seguimiento está dentro de unos seguimientos que se hacen en toda Europa. Hay países de Europa que todavía no se han, adherido a este programa, pero en general se hace en España, por ejemplo, se hace en todos los parques nacionales, y en muchos países de Europa, como en Inglaterra, en Alemania, en Francia, y por ahí funcionan también desde hace bastante tiempo. Bueno, realmente el programa, cuando ya se aglutina todo con todos los países, de 2016. Uh-huh. ¿Y en qué consiste el programa? Es una cuestión. Bueno, pues el programa es un programa realmente es de ciencia ciudadana. Lo que pasa es que nosotros en los parques nacionales pues lo hemos hecho como parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero que cualquiera podría ser voluntario del programa de control de mariposas y de seguimiento de mariposas. Las mariposas se siguen porque, como sabemos, son insectos, y la salud de los insectos y la cantidad de insectos que podemos encontrar en la naturaleza es un indicador de la calidad de un ecosistema o del buen funcionamiento de un sistema. Cuando no hay polinizadores, todo va mal. Es decir, si no encontramos polinizadores en los campos, pues difícil vamos a encontrar después pues frutos y nuevas plantas o nuevas generaciones de plantas. Uh-huh. Le quiero dar la palabra también a mis compañeros, Pedro. A mí me gustaría preguntar, en primer lugar, que a lo mejor es una tontería o una pregunta de niño chico, pero ¿y dónde se poliniza? Rosa, buenos días, porque, buenos días. Todo el que conozca Timanfaya prácticamente es un mal país donde no hay flores, ¿no? O sí hay flores, pero no se ven a simple vista. ¿Dónde polinizan estas mariposas, Rosa? Bueno, es verdad que Timanfaya, la primera visión que nos da es de un lugar con muy poca vegetación. Uh-huh. Aunque si nos fijamos bien o lo conocemos bien, pues vemos que hay partes que están bien cubiertas de plantas, como la zona sur del Parque Nacional de Timanfaya, que es la zona que
que está cercana al Golfo, que tiene el islote del Mojón, donde hay tabaibas, donde por ejemplo pues tenemos a la Vanessa Carduy, que ahí se hace muy presente, y en otros sitios donde vemos plantas que son plantas anuales, por eso es tan importante que llueva, por eso es tan importante seguir a las mariposas y ver la salud que tiene. Cuando no llueve hay muy pocas plantas anuales, hay muy pocas mariposas, hay pocos polinizadores en general. Y por ejemplo vemos que hay pues lotus que aparecen, que son el corazoncillo, en otros sitios le dicen hierba muda, o tiene varios nombres en la isla. Pero esas plantas anuales crecen y a veces incluso bordes de carretera y demás. Por eso a veces vamos en coche por ahí y nos vamos cruzando con mariposas. Valentín. Sí, buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Me gustaría saber cuál es el estado de salud del Parque Nacional de Timanfaya en función de esa información que se pueda ir recabando en este caso con las mariposas. Quiero decir, ¿se está notando el cambio climático? ¿Vemos la situación o el futuro a corto plazo con peligro o hay esperanza? Bueno, a corto plazo es difícil porque como este seguimiento se hace desde hace muy poco, fíjense que 6 años no es nada para un seguimiento, ¿no? Los resultados darán más cosas a lo largo del tiempo, ¿no? A largo plazo. Pero sí es cierto que, bueno, Timanfaya nosotros sabemos que como no es un lugar donde se puedan verter fitosanitarios, todo eso está muy controlado, pues la salud en general lo que vamos a ver, lo que esperamos es que sea buena. Otra cosa es el cambio climático. ¿Qué ocurre con el cambio climático cuando hablamos del calentamiento global y todo eso? La fenología de las plantas, es decir, el estado en el que las plantas hacen su ciclo o el momento, los momentos en los que las plantas hacen su ciclo, se pueden ver modificados. Si las plantas tienen, si llueve muy poco, la planta no le da tiempo de hacer todo su proceso de crecimiento, floración, fructificación y dejar semillas para la nueva generación, pues eso se va a ver en detrimento de todo lo que son todos los polinizadores, y no solo hablo de las mariposas. Pero ahora mismo podemos decir que el estado es bueno. Vale, vamos a ser positivos y optimistas. De hecho, y podemos decir que es bueno. De hecho, Rosa, creo que respecto a los resultados de los últimos seguimientos, se llegó a encontrar una gran cantidad de ejemplares en muy poco tiempo de recorrido. No sé qué ejemplos concretos tienen, o sea, si tienen algún dato, ¿no? Alguna estimación de cuántos ejemplares se pueden encontrar en, qué sé yo, una hora o así. Sí, pues de los últimos recorridos que se hicieron, a veces depende, nosotros tenemos distintos transectos en el Parque Nacional, es decir, no hacemos siempre el mismo transecto. Hay varios transectos. Los transectos es un recorrido de aproximadamente 1 o 2 kilómetros y nosotros vamos pues caminando y contando el número de mariposas que vemos. Es verdad que, por ejemplo, en julio, que fue el último que hicimos, porque en los meses en julio y agosto, como hay mucho viento y las condiciones no son buenas para muestrear, no se suele hacer seguimiento. En junio, por ejemplo, un día que salimos, llegamos a contabilizar 157 mariposas en un recorrido un recorrido bastante corto de kilómetro y poco. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces las condiciones, este año que llovió bastante, tuvimos un buen invierno, pues lo vemos reflejado en mariposas, pero lo podemos ver también en otros tipos de insectos, en escarabajos, o lo podemos ver pues eso se ve reflejado sobre todo en la fauna. Y los insectos, además, como son la base de la alimentación de, por ejemplo, aves, también son importantes, es decir, al final todo esto es una cadena, no son cosas aisladas, esto no es las mariposas van por un lado y ya está, sino que las mariposas necesitan de plantas y otros animales, como las aves, necesitan de las mariposas. Y a mí esto A mí esto no me gusta, que todo perdón. es una cadena. A mí esto no me gusta, o sea, quiero decir, yo sé que esto es la ley de vida, ¿eh? El ciclo de la vida y el Rey León y todo esto, pero a mí que los pájaros se coman a la mariposa, que se coman, qué sé yo, otra cosa, que se coman, no sé. Las cucarachas. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, Pedro, con los pájaros, a lo mejor, a los pájaros no se le puede dar una serie de pautas, pero Rosa, y los que vamos de visita o los visitantes que reciba el parque,
cómo tienen que interactuar con estas mariposas, que son evidentemente unos animalitos bastante sensibles. Sí, bueno, pues como siempre, no es solo en el Parque Nacional. Yo creo que cualquier visita a la naturaleza tiene que ser siempre desde el respeto. Uh-huh. Es decir, si vamos al campo, si vamos a pasear, si vamos, yo lo digo porque muchas veces veo a la gente con el perro. A mí también me gusta salir a pasear con el perro, pero el perro siempre, si estoy en el campo, si es época de nidificación, con el perro amarrado. Si hay sitios donde el perro puede correr, efectivamente. Y nosotros siempre desde el respeto, es decir, intentar tocar lo menos posible. Si queremos llevarnos un recuerdo, tenemos las cámaras de fotografía en el móvil, en una cámara de las de siempre, las digitales, o las analógicas si quieren, pero intentar dejar las cosas como están, es decir, no hacer apilamientos de piedra, intentar eso siempre, ser respetuoso con lo que vemos. Y las mariposas, si las vemos en una planta, las podemos observar, las podemos fotografiar, pero desde luego no intentar estarlas cogiendo ni nada. Uh-huh. Ser siempre respetuoso. Sí, es que me estoy acordando de un día, 1 o 2 días, que yo creo, yo decía, que no sé de qué, si estamos hablando de una especie en concreto o estamos hablando de varias especies. Un día por aquí, caminando por Arrecife, de repente un montón de mariposas alrededor, digo, pero, y además enorme, digo, pues estas chicas tuvieron que comer claro, después del invierno lluvioso, que están por todas partes, y digo, y yo dándome nota, yo no soy de las que se acerca a coger la mariposa, prefiero que no se me acerquen, pero, y verlas con distancia, pero no sé si somos nosotros, el ser humano, muy nocivo para ellas. No, en principio no. En principio pueden crecer, realmente luego son bastante más fuertes de lo que pensamos y pueden crecer en muchos sitios. El caso es que en ese sitio haya una salud, digamos, vegetal o del suelo correcta, porque muchas de ellas tenemos que recordar que las larvas se entierran en el suelo, se ponen sobre las hojas de las plantas. Entonces, esas cosas, si tienen buena salud, a ellas eso no les importa. De hecho, tenemos muchos pájaros en la ciudad, tenemos insectos en las ciudades, podemos encontrar hasta perenquenes, lagartos. No es lo más fácil, no es la vida más fácil, pero pueden estar ahí. Y como digo, pues eso, siempre observar y desde el respeto. Pero sí nos podemos encontrar mariposas en una ciudad, ¿por qué no? Sí. Rosa, de las mariposas, decía, de las de Timanfaya, ¿hablamos de una especie en concreto? ¿Son varias especies? ¿Conviven? No, hay varias especies. Lo que pasa es que las mariposas también tienen sus plantas favoritas. Es decir, ellas no eligen cualquier planta. Ellas tienen sus plantas favoritas donde se desarrollan. Y la fase de larva, lo que es lo que llamamos la oruga, pues prefiere unas hojas a otras. Entonces ellas las puestas van a estar situadas en esas plantas que van a preferir o que ellas prefieren. La larva se alimenta de eso, luego hace su fase de crisálida y luego ya, que es el momento en que ocurre la metamorfosis, y ya luego sale la mariposa. Pero sí que tiene sus plantas concretas, no salen en cualquier sitio. Es decir, la Vanessa Carodi no la vamos a ver en cualquier planta que a nosotros se nos ocurra, tienen que ser plantas concretas. Y lo que sí, Rosa, que estaba leyendo, es que la vida de una mariposa es muy corta, una vez que es una mariposa adulta, ¿no? Quiero decir que tiene un ciclo de vida de 1 mes aproximadamente, ¿no? Más o menos. Sí, hay mariposas que pueden vivir durante 1 mes. Hay otras mariposas que pueden vivir durante 1 semana, nada más, las más pequeñitas, como unas azules que vemos por aquí, que es la Polion matuselina. Habría que ponerles nombres comunes, pero se ve que la gente no se fija mucho. Hay una monarca, ¿no? Que es la que dura más, que dura. Sí, la monarca. Sí, la monarca que hace una migración de casi 5.000 kilómetros. Y es multigeneracional, es decir, se necesitan varias generaciones para hacer esa migración. De las últimas, que la llaman la generación Matusalén, esa puede llegar a vivir 9 meses. O sea, 9 meses para una mariposa es muchísimo tiempo. ¿Y esas mariposas están todas aquí, de esas especies? No, todas no están aquí. No. ¿Hay alguna de esas que realice una migración larga que, sí, digamos, que venga o vaya? Sí, tenemos migratorias, tenemos la Vanessa, tenemos ahora me saldrá el nombre en algún momento,
la Danaus, sí, hay algunas que tenemos que son migratorias, que van al norte de África, o que vienen del norte de África, sí, tenemos migratorias. Después hay otras más locales, pero sí tenemos mariposas migratorias. Oye, qué interesante, esto es un mundo, y sobre todo que nos habla, esto es importante. Yo no sabía, fíjese, tampoco se me ocurre tocar plantitas cuando voy por ahí, pero sé que hay gente que sí, que toca piedra, toca todo lo que pueda la gente. Hay gente que si puede va lamiendo el suelo, eso es una cosa increíble, incluso con el COVID, pero bueno, en fin, eso es otra historia. El caso es que no sabía que los huevos se ponían, o huevos, no sé si se dice así, o se ponen en las hojas. Entonces, si tocamos plantas también tenemos que tener cuidado. No sé si eso se ve a simple vista. Ellas las suelen, hombre, se pueden ver a veces normalmente no las ponen muy expuestas, es decir, tienen que proteger la puesta, y a veces se ponen en vez de la hoja, o en algún sitio de la hoja donde esté, o de la planta donde esté más protegido, porque al fin y al cabo ellas también, los huevos también son comidos pueden ser comidos por otros insectos, por ejemplo. Claro, que a lo mejor las ponen como más en el interior y tal. Bueno, pues tener precaución, claro, cuidado. pero que siempre hay que tener cuidado, siempre hay que ser cuidadoso, y las cosas que veamos que no tal, no es lo primero que hay que hacer no es echar mano e intentar cogerlo, sino fotografiarlo, buscar lo que es si queremos información sobre ello. Y eso, cuanto menos pongamos la mano nosotros encima, mejor. O sea, que ustedes en el Parque Nacional están como si fueran una cristalería, ¿no? Algo parecido. Sí, caminando como sobre cáscaras de huevo. No, pero lo hacemos se hace desde el cariño y se hace desde el respeto, es decir, sí que tenemos, creo que la mentalidad de la gente que trabajamos en el parque es de luego mucho respeto hacia no solo hacia el parque. Nos comportamos de la misma manera cuando salimos a cualquier sitio. Totalmente, y eso es ejemplo para todos nosotros. La verdad que interesantísimo el trabajo que realizan, importante también por ese análisis que hacen del estado de salud y del cambio climático, por ejemplo, de cambios migratorios, todo esto. Y además es un trabajo bellísimo, así que enhorabuena y gracias por hacerlo. Rosa Betancor, bióloga de Traxa en el Parque Nacional de Timanfaya. Un placer charlar estos minutos. Nada, muchísimas gracias. Un placer siempre difundir un poco de ciencia a todo el mundo, y nada, muchísimas gracias, que estamos para lo que necesiten, y buen día. Muchas gracias, igualmente. Adiós, buen día. Gracias. Compañeros, haber elegido ese trabajo y no este. Oye, ¿puedo preguntar algo que sé que es una bobería, porque seguramente casi todo el mundo lo sabe, pero ¿en qué consiste el efecto mariposa, ya que estamos hablando de mariposa? El efecto mariposa era, te lo busco, en 0, por cierto, hay una canción de Enya, búscame también quién es Enya. No, pero espérate. Búscame también quién es Enya. Enya la has escuchado 1000 veces a Enya, tú. La han escuchado, todo el mundo sabe quién es. Que oye, que lo que me parece interesante es que con 1,5 kilómetros puedas llegar a ver hasta 120 y pico como han visto. Yo recuerdo que se me olvidó preguntarle si estaban todavía, que creo que sí, lo que son las rutas que se hacían por el interior del parque Timanfaya, que son rutas para grupos pequeños. La Tramesana creo que se llamaba una de ellas, una va por la costa y otra va por el interior del Parque Nacional. Yo la hice hace muchísimo tiempo, pero me encantó porque es diferente, no es la visita guiada más turística en la guagua y todo eso, sino que son para grupos pequeñitos de 10 personas máximo, creo, y vas caminando por el Parque Nacional de Timanfaya y vas apreciando, por ejemplo, entre otras cosas eso, ¿no? Es decir, la flora y la fauna que hay. El efecto mariposa es un concepto de la teoría del caos que sugiere que en sistemas dinámicos pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden provocar consecuencias impredecibles y a gran escala a largo plazo. Eso de que vuela una mariposa aquí y en el otro lado del mundo se genera un no sé qué. Y esta Enya... Eso se llama efectividad. Y esta canción que están escuchando se llama vale. Es que yo le digo Enya. Pero es esa, ¿no? Es Enya. Vale. Pale Grass Blue. A mí esta canción me hace llorar cuando descubrí el significado que tiene. Habla de una mariposa que sufrió, digamos, los efectos nocivos de las bombas de Nagasaki e Hiroshima, y que acortaron su periodo de vida, que son unas mariposas preciosas, pero que su vida es... mira, yo me pongo a llorar. Es súper corta. Investiguen la historia, es preciosa. Pale Grass Blue, lo estoy diciendo como se lee, es Pale Grass Blue, seguramente, pero... Y no sé si es esa, la mariposa azul a la que se refería Rosa.
Pero quiero decir, que a veces las canciones cuentan historias, Pedro. Sí, lo que pasa es que como yo no entiendo inglés, ¿qué quieres que te diga? Que tendría que primero aprender inglés o ahora es verdad que te la puede traducir, pero no me ha dado todavía por ahí. Bueno, y después de este momento ciencia, les quiero preguntar... decía que iba a ir a Arrecife, brevemente, simplemente, porque ayer el Ayuntamiento de Arrecife informaba de que casi 200 personas han recibido acompañamiento del Ayuntamiento para tramitar y justificar ayudas económicas municipales a través del proyecto Mapas con Sentido. Esto es una iniciativa del área que dirige Maite Corujo. Me acuerdo de preguntárselo en su momento. Uh-huh. Y claro, me recordó a otras, digamos, otras cuestiones que al parecer, ¿te acuerdas que Arrecife pues no habría justificado convenientemente? Bien, creo que esta es una manera muy interesante de oye, decía Maite Corujo, los servicios sociales no deben limitarse a conceder una ayuda, nuestra responsabilidad es acompañar a las personas durante todo el proceso. Y ahí queda limpio todo. Pues todo de los errores se aprende, ¿no? De los errores se aprende o incluso de la experiencia. Yo no creo de así todo, no creo ni que Eva de Anta, ni que Vicky Sander, ni que María Jesús Tobar cometieran un error, sino que les pudo más la responsabilidad de ver a gente que necesitaba esa ayuda sí o sí y que por sus circunstancias no podían justificarla y que sin justificarla no podían optar a la del año siguiente, les pudo más eso, no había ningún otro tema de lo que la experiencia de hacer mejor las cosas, pero bueno, que todo pero que esto es como bien recibido. Claro, ¿no? Que esto es como sí, todo, sí. O sea, vamos ampliando la sensibilidad, la visión de decir, bueno, no, la gente no le puedo dar solo la ayuda, seguramente necesiten ayuda a ellos también para todo el tema de papeleo. ¿Cuánta gente no se pierde con los papeleos, con los ayuntamientos, uh-huh, con esto, con lo otro? Es que al final, y bueno, una herramienta útil. Siguieron ayer, que no he hablado nada del panorama nacional, siguieron ayer la comparecencia, Pedro, no sé si has visto la comparecencia en la Comisión de Investigación abierta en el Senado de la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, en referencia al caso Leire. Y uh-huh, también le preguntaban, bueno, pues se pregunta por todo, caso Leire, Zapatero, en fin. Bueno, más que presidenta era el hada madrina, ¿no? Que por lo visto ella era la madrina de mucha gente dentro del Partido Socialista. Ella dijo que no. Ella dijo que era la madrina de mucha gente, que a lo mejor Leire entendía que era su madrina, pero ella dijo que no era madrina de Leire, pero que había mucha gente que entendía que era su madrina. Sí, incluso de otros partidos. Sí, hasta de otros partidos, de otros ámbitos, de gente de la calle, etcétera, etcétera. Por eso dije yo lo de la madrina. De todas maneras, recordar que Cristina Narbona las semanas pasadas ya estuvo en la Audiencia Nacional declarando por el mismo caso, vertiendo la responsabilidad sobre Santos Cerdán, reconociendo que sí conocía a Leire, pero que no conocía de sus tejemanejes. Es verdad que dentro de la información que sí hemos conocido, parece que conoce más de lo que dijo ayer en la sede del Senado, en el Senado. Es que lo que es extraño es que efectivamente reconociera en la audiencia que sí que se había reunido con Leire, que le había pasado una información y que simplemente lo que hizo fue trasladársela a Santos Cerdán y después le preguntaron, ¿y sabe usted en qué quedó toda esa conversación o esa información que le iba a trasladar a Santos Cerdán? Y dijo, no. O sea, la presidenta del partido, después de que alguien le da una información que puede ser más o menos interesante, la pasa al secretario de organización y ya ahí pierde, digamos, cualquier contacto en relación con... A pesar de que en la reunión previa le había informado de, vamos a decir, de la génesis de cómo empezó todo esto y por qué montaron todo esto Leire y compañía, porque sí la informaron a ella, pero ella seguramente no le dio mucho recorrido y se desentendió, se entiende por la declaración que hizo ayer en el Senado. Y eso dentro de un escenario en el que el Partido Socialista, como vemos ahora mismo, sigue diciendo y afirmando que hay lawfare y que hay jueces que trabajan, digamos, a la carta en este caso de la oposición probablemente. Entonces, cuando toda la información que se supone que podía trasladar Leire Díaz está enmarcada dentro de ese argumentario, que a la presidenta le comenten cosas relativas a esto, se lo pase a Santos Cerdán y después pierda la pista de qué es lo que, cómo ha acabado, o sea, que ni siquiera llame a Santos Cerdán para decirle, oye, lo que te contó Leire, de ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? No sé, es bastante poco creíble esa cuestión. Yo no digo que ella esté metida en el ajo y haya sido partícipe de la creación de las cloacas
del Partido Socialista, pero sí que me extraña que su poco interés siendo la presidenta del partido. Oye, un tema antes, que me quedan pocos minutos, Valentín, sé que te tienes que ir, pero no sé qué te pareció el extracto que sacaban ayer los compañeros de Lanzarote Televisión de la entrevista que le habían hecho al consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, en referencia a un giro o a un cambio o a lo que publica Lanzarote es borrón y cuenta nueva, en referencia a las zonas de aceleración de renovables. ¿Qué te pareció? Sí, vamos a ver, yo creo que lo más novedoso que he oído de la información también que ponías esta mañana en el informativo es que si alguien podía seguir teniendo dudas en torno a cuál era la posición de Jesús Machín y del grupo de gobierno del Cabildo, de Osvaldo Betancor, en relación con las zonas de aceleración de renovables, por el hecho de que siguiese todavía publicado el mapeo inicial en el Boletín Oficial de Canarias, lo que va a quedar claro es que esa información va a desaparecer del Boletín Oficial de Canarias, cosa que me parece también que es de coherencia, es decir, porque claro, si el anterior mapeo es lo que sigue en un boletín que es oficial, pues lógicamente la oposición aprovecha para decir, oiga, a mí hasta que no me quite esto del boletín oficial, yo no me voy a creer lo que me está diciendo. Tiene sentido. Entonces, claro, ahora lo que se va a hacer es quitar ese mapeo y establecer el nuevo, que es la posición que ha mantenido siempre el Cabildo, el aprovechar siempre las techumbres públicas, el que los proyectos partan del ámbito público fundamentalmente y que no se consuma terreno que está protegido ni terreno rústico agrícola, ¿no? Valentín, gracias. Pedro, sobre este tema. Bueno, yo es que creo que se han vuelto a perder otros 3 años. Bueno, no entiendo muy bien por qué cuando ya se conoció que había un mapeo, una zona de aceleración de renovables en la que no se estaba de acuerdo o que se decía que había sido un error por parte de la isla de Lanzarote, ¿para qué las reuniones de trabajo? ¿Para qué? Entiendo que para coordinarse en el documento que sí que quieren... No, a ver, las reuniones de trabajo era para revertir la situación de ese documento. Pues han hecho reuniones para nada, que yo sepa, porque ahora hay que volver al inicio, según se puede leer en la noticia. Yo creo que se han perdido 3, en mi punto de vista, se han perdido 3 años y yo también le invitaría al Cabildo de Lanzarote a que apostara un poquito más por las zonas antropizadas, que parece que no se piensa cuando es uno de los sitios donde, en las zonas antropizadas y en las zonas que ya están siendo utilizadas, montaña. Pero eso lo dijo el consejero, creo, que iban a priorizar. Yo no vi la entrevista, yo diría que hay que empezar, ¿no? Porque los veo muy recalcando mucho el tema de las zonas, de las cubiertas. Con las cubiertas no se llega a cubrir la necesidad que tiene la isla de Lanzarote, por mucho que lo diga cualquiera, no se llega a cubrir esa zona y esa necesidad de que una isla, que somos reserva de la biosfera, aunque sea sacrificando un poquito, y es verdad que hay que hacerlo con mucho tiempo y teniendo en cuenta mucho la isla y poco los intereses particulares o generales de alguna institución o lo que quieran llamarlo, y teniendo en cuenta siempre el interés de la isla de Lanzarote. Y después, si me permite, hoy hay que estar muy atento a las 12 de la mañana, entrevista, por fin habla José Luis Rodríguez Zapatero. Ajá, es verdad, en Televisión Española. Territorio enemigo. ¿Tú crees que diga algo diferente? ¿Territorio enemigo? ¿Por qué? Pues no lo sé, el territorio enemigo de él, digo yo, no lo sé. No, hombre, no. No lo sé, no, más amigos no pueden ser. No, él en realidad creo que él es bastante amigo en general de todos los medios de comunicación. Al menos había mantenido, hasta que saltó todo esto, una muy buena relación. Esto lo destacan periodistas todos los... Puede tener buena relación, pero es verdad que no estaba en la misma situación que está ahora. Ya. Veremos, a ver, yo lo que espero es que dé una explicación, como la réplica a todo lo que se ha ido conociendo, pues desde hace prácticamente 2 meses hasta ahora. Pero Pedro, porque es que no ha dicho nada. Es poco probable, porque mira, le dijo al juez Calama que en máximo 10 días le decía el origen de las joyas y todavía está esperando. ¿Tú crees que lo va a decir en Televisión Española antes de decírselo al juez? Tú sabes que hay un problema con eso. Tú sabes que cuando te dan un ticket por las compras, sabes que es de carbón, ¿no? Y se va deteriorando y el hombre se lo habrá borrado y a ver dónde está el ticket ese ahora y cómo se recupera. Vamos a ver qué es lo que dice, porque lo que sí que es verdad es que hay alguien que le ha señalado directamente y es su amigo. Bueno, su amigo y la gente que le pagaba las comisiones también lo han señalado un poquito. Ahí sí que podemos tener a lo mejor alguna respuesta. Con las joyas lo dudo, más que nada porque habría que informar primero al juez y luego Hombre, yo como mínimo espero que lo pregunten. Ya después que quiera contestar o no, que conteste lo mismo que trasladó su portavoz,
O sea, eso ya será otra cosa. que a las 2, 3 de la tarde ya habremos visto la entrevista del Yo expresidente. hasta ahora estoy haciendo el especial en Arrieta, así que no me voy a enterar mucho, pero me enteraré después. de algo me te enteraré. enteras, de algo te enteras. Hombre, allí estamos en feudo, nosotros, el PG Verde va a estar en feudo socialista, supongo que también estará muy pendiente. Hombre, claro. Al compañero, ¿cómo se llama? Al militante de honor. ¿Cómo el militante? Es militante de honor, fue nombrado por la agrupación socialista de Lanzarote militante de honor. El Partido Socialista en Lanzarote. Sí, nombró a José Luis Rodríguez Zapatero militante de honor. Ah, vale. Eso, que a ver lo que dice el militante de honor, y supongo que sus compañeros de partido aquí también estarán muy pendientes. Pues Pedro, con eso me quedo. Te escuchamos en ese especial el PG Verde. Muchísimas Venga, gracias. Gracias, un saludo a todos.